Hola a todos, les habla Rey. Desde un hombre que fingió su propio funeral hasta el zombi camboyano que asustó a sus dolientes, aquí hay 10 personas que asistieron a su propio funeral. Número 10. Timothy Dexter. Esta es una de las personas más extrañas y excéntricas que jamás haya existido. Su historia es legendaria. Estuvo tomando decisiones comerciales horribles que terminaron funcionando para él de maneras extrañas. Timothy Dexter nació en el invierno de 1748, en una familia de agricultores, y luchó la mayor parte de su vida para hacerse renombre. Timothy estaba decidido. Se fue de casa a una edad temprana, y vivió en Boston como aprendiz de curtidor. Entonces, Timothy trató de hacerse curtidor. No funcionó, pero cuando Timothy conoció a una mujer llamada Elizabeth Frothingham, la pareja se casó. Ella era bastante rica. Se mudaron a un barrio rico, donde uno de sus vecinos era el famoso John Hancock. Timothy quería ser tan rico como sus vecinos, pero ellos lo odiaban y lo veían como basura. Intentaron robarle su dinero persuadiendo a Timothy de que invirtiera en una nueva tendencia: billetes de dólar continental. Pensaron que se volverían inútiles después del fracaso de la Revolución Americana, pero no fracasó. Tuvo éxito y la moneda se volvió bastante valiosa. Bueno, Timothy invirtió todo su dinero en este nuevo tipo de moneda y lo convirtió en un millonario apestoso. Las élites ricas no estaban satisfechas con esto, y Timothy siguió usando su dinero para hacer grandes inversiones y ganancias. Sus vecinos lo despreciaban, y los únicos amigos que tenía lo querían por su dinero. Más tarde vendió sartenes en las Indias Occidentales, lo que no tiene sentido, pero los lugareños los usaron como cucharones para la melaza y Timothy ganó dinero. Más tarde envió guantes de lana allí, pero también se vendieron y tuvo suerte, porque otros comerciantes los compraron y se los llevaron a Siberia. Incluso vendió carbón al puerto de Newcastle, donde extraen carbón. Eso no tiene mucho sentido, pero tuvo la buena suerte de vender el carbón durante una huelga de mineros de carbón, y le hizo ganar aún más dinero. Luego vino el funeral. Timothy quería organizar su propio funeral para ver lo que la gente realmente pensaba de él. Convenció a su esposa e hijos para que participaran. Más de 3,000 personas asistieron a su funeral, incluido Timothy. Pero después del funeral, Timothy fue sorprendido golpeando a su esposa con un bastón porque ella no había llorado lo suficiente, y en cambio, se había reído con los otros invitados. Timothy falleció luego de su funeral falso a la edad de 59 años, pero ahora es legendario por sus inversiones y ventas extrañas y alocadas que resultaron en hacerle ganar mucho dinero. Número 9. Gilberto Araujo. Gilberto Araujo estaba trabajando como lavador de autos en Brasil cuando su cuerpo fue identificado en la morgue local por su familia. Esto sucedió en un pequeño pueblo a unos 110 kilómetros de la frontera. Un lavador de autos fue asesinado un fin de semana y la policía llamó a la familia de Gilberto para ver si podían identificar el cuerpo. Bueno, identificaron el cuerpo, solo que no era el correcto. El inspector de policía Roberto Lima dijo más tarde que la confusión era totalmente comprensible, ya que ambos hombres tenían aproximadamente la misma edad. Cada uno trabajaba como lavador de autos y se veían sorprendentemente similares. Aún así, no sabían que se había cometido un error de inmediato. Gilberto ni siquiera sabía que todos pensaban que estaba muerto, hasta que un amigo suyo lo encontró en la calle y le dijo que su familia se dirigía a su funeral. Por supuesto, había intentado llamar a su familia, pero ignoraron la llamada telefónica porque pensaron que era una broma. Lo único que podía hacer era asistir a su propio funeral en persona, lo cual hizo. Gilberto llegó a su funeral y su inesperada aparición hizo que sus amigos y familiares se asustaran. Algunos entraron en pánico y otros huyeron, pero al final todos estaban felices de que Gilberto volviera a la vida. Número 8. El zombi camboyano. Un grupo de personas que asistieron a un funeral en Camboya huyó aterrorizado después de que un hombre apareció vivo en su propio velorio. Básicamente pensaron que era un zombi. El camboyano de 32 años había estado sufriendo una enfermedad mental no identificada y había estado desaparecido durante 5 días antes de que se viera un cuerpo descompuesto en un río cercano. Las autoridades confundieron el cadáver hinchado con el hombre desaparecido y su familia organizó un funeral. Como puedes imaginar, cuando el hombre apareció en su funeral, la gente se sorprendió bastante al verlo. De hecho, estaban tan sorprendidos que casi todos los asistentes se escaparon porque pensaron que era un fantasma. Según una declaración de su padre, después de darse cuenta de que su hijo todavía estaba vivo y que no era un fantasma, tuvo que convencer a los aldeanos de que regresaran al funeral y lo vieran por sí mismos. En cuanto al cadáver aleatorio que estaba a punto de ser enterrado, fue entregado a las autoridades. ¿Qué harías si estuvieras en un funeral y la persona que se suponía que iba a ser enterrada se presentara allí? ¿Te asustarías? Déjame saberlo en los comentarios. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos emocionantes. Número 7. Zheng Jia. Una estudiante en China decidió recientemente ensayar su propio funeral, por la razón de que no quería perderse un evento tan festivo. Zheng Jia desembolsó una gran cantidad de dinero para crear uno de los servicios funerarios
más elaborados de la historia. Tenía flores, fotógrafos y una gran multitud de personas dispuestas a llorar por ella. Pero lo más extraño es que la estudiante solo tenía 22 años, demasiado joven para pensar en celebrar un funeral. Según la propia Zeng, la experiencia de alguna manera le dio una perspectiva más positiva de la vida. Pasó una hora entera completamente inmóvil dentro de su ataúd, fingiendo ser un cadáver. Incluso le pagó a un maquillador profesional para que le hiciera lucir como un cadáver. Un hombre con un uniforme militar se paró junto a su cadáver para protegerla, y sus amigos y familiares participaron en la elaborada ceremonia. Número 6. Capitán Thunderbolt. Frederick Ward fue un ladrón de finales del siglo XIX conocido como el Capitán Thunderbolt. También era conocido como un caballero ladrón, porque regalaba gran parte del dinero que robaba a los lugareños necesitados. Básicamente era un Robin Hood, con mujeres incluso colgando sábanas rojas de sus ventanas para avisar a Ward cuando la ley estaba cerca. Pero lamentablemente, la policía disparó y mató a Ward en 1870. Al menos esa es la historia oficial. La leyenda dice que Ward escapó de su pasado criminal en Inglaterra, llegó a California y finalmente se estableció en Canadá, donde vivió una vida tranquila hasta 1903. Según los descendientes de Frederick Ward, la policía se había propuesto a matarlo, pero en cambio, accidentalmente dispararon y mataron al tío de Ward. Luego encubrieron el error diciendo que habían matado al infame ladrón, el Capitán Thunderbolt. La policía incluso celebró un funeral, al que asistió una mujer alta vestida de negro, con el rostro oculto por un velo. Se creía que esta mujer alta era el mismísimo Ward, quien estaba de luto por su tío en su propio funeral. Número 5. El funeral prematuro. Una pareja de ancianos de Bosnia decidió recientemente que asistirían a su propio funeral. No fue parte de una broma o un engaño. Solo querían tener la alegría de asistir a su propia ceremonia de muerte antes de morir. La ceremonia se llevó a cabo en un pequeño pueblo del norte. Hubo discursos sobre cómo la pareja se enamoró por primera vez, y luego hubo una fiesta de entierro tradicional seguida de una noche de celebración, música y baile. Según lo que la pareja le dijo a los periodistas locales, estaban interesados en organizar un funeral adecuado para ellos antes de morir, porque no tenían hijos y no querían que nadie más pagara por su entierro. Ahora, el entierro está todo pagado y todo lo que necesitan hacer es meterse en sus tumbas. Número 4. Identificación del cuerpo percance. En noviembre de 2009, familiares y amigos de un hombre llamado Ademir Jorge Goncalves en Brasil identificaron su cuerpo como víctima de un accidente automovilístico mortal. La familia quedó devastada y programaron el funeral para el día siguiente, que resultó ser el día festivo conocido como el Día de los Muertos. Pero lo que la familia del hombre no esperaba era que él entrara a la funeraria mientras estaban de duelo. Verás, el hombre que se suponía que estaba muerto había pasado la noche bebiendo en un bar cerca del lugar del accidente y no estuvo involucrado en él. En cambio, el accidente involucró a un hombre desconocido. Después de que Ademir sorprendiera a todos en su funeral, el cuerpo fue entregado a la familia adecuada, aunque no antes de que la aparición del muerto hiciera que algunos de sus familiares saltaran literalmente por las ventanas, porque pensaban que se había levantado de entre los muertos. Según el gerente de la funeraria, nunca había presenciado una escena tan dramática en sus 10 años de actividad. Número 3. El golpe fallido. Cuando Noela Rukundo fue de Australia a Burundi, había 3 asesinos a sueldo esperando para asesinarla. Su marido les había pagado como sicarios a sueldo. Había regresado a Burundi para asistir al funeral de su madrastra, y su esposo en Australia pensó que sería una idea brillante si se deshacía de ella mientras ella estaba fuera del país. Desafortunadamente para su esposo, a los sicarios no les entusiasmó matar a una madre y a una mujer inocente. En cambio, le perdonaron la vida, le sacaron dinero extra a su esposo y luego le dieron a Noela una tarjeta de memoria con la grabación de su esposo hablando del intento de asesinato. Cuando Noela regresó a Australia, su esposo ya estaba celebrando su funeral. Había asumido que estaba muerta y siguió adelante con el funeral sin ver el cuerpo. Ella lo sorprendió al presentarse a su propio funeral. Resultó ser una sorpresa bastante desagradable para el marido, que más tarde fue condenado a 9 años de prisión por intento de asesinato en un tribunal de Melbourne. Número 2. Zhang Deyang. Un aldeano que vivía en el este de China decidió que celebraría un funeral solo para ver cuántos se preocupaban realmente por él. Zhang Deyang tenía 66 años, no tenía hijos, no estaba casado y todo lo que quería saber era cuánta gente se presentaría a su funeral para darle un último adiós. Organizó toda la farsa y al menos 40 de sus familiares y varios cientos de aldeanos locales llegaron a llorar por él. Luego sorprendió a todos los que asistieron a su funeral saltando de una tumba falsa y realizando una ceremonia fingida en la que se casó con una mujer muerta. Todo fue muy teatral y le costó al anciano más de $2,000 montar el funeral falso. Al final, resultó que él era bastante querido y todos la pasaron muy bien. Número 1. Un rudo despertar.
Walter Williams de Mississippi fue declarado muerto a la edad de 78 años. Era la segunda vez. 2 semanas antes de su muerte oficial, el forense local del condado, Dexter Howard, lo declaró muerto. Sin embargo, después de que se hizo todo el papeleo y Walter fue puesto dentro de una bolsa para cadáveres y trasladado a una funeraria, la bolsa con Walter dentro comenzó a moverse. Estaba en la sala de embalsamiento cuando sus piernas comenzaron a patear. También empezó a respirar de nuevo. Se llamó a una ambulancia y llegaron los paramédicos para llevar a Walter de regreso al hospital, donde fue declarado con vida. Walter estaba incluso en tan buena forma que fue dado de alta del hospital pocos días después, escapando por poco de su propio funeral. Pero desafortunadamente para Walter, murió 2 semanas después, pero esta vez de verdad. Según exactamente el mismo forense que lo declaró muerto la primera vez, se debió a causas naturales. ¿Alguna vez organizarías tu propio funeral? Déjame saberlo en los comentarios. Y gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más temas salvajes como este.